Buenas queridos amigos, bienvenido una vez más. Hoy vamos a continuar el tema que es entre toda la doctrina de la Biblia. Este es el más problemático, más candente y el más controversial. Es tan controversial que la Iglesia Católica en los tiempos que vino la Trinidad, de paso le vamos a llamar la Divinidad versus la Trinidad. Am, la Iglesia Católica mató a través del ejército romano a los arianos. Y entonces, antes de comenzar, vamos a tener una oración. Querido Dios, bendito, alabado sea tu nombre, gracias por hoy. Bendícenos, ayúdanos a entender esto porque nosotros queremos adorar, aceptar el verdadero Dios y a tu Hijo, Cristo Jesús. En nombre de nosotros pedimos. Amén. Pues antes de comenzar, quiero yo presentarle a este caballero aquí. Este caballero que tengo aquí se llama Doug Batchelor. Doug Batchelor, él es un pastor adventista prominente en el ámbito inglés. Aquí él está promoviendo este libro que está aquí, Explorando la Trinidad. Este es entonces el pergamino del libro. ¿Ok? Es interesante que esto aquí que usted ve, ¿verdad? Representado, me imagino que es la Trinidad. Y es interesante que esto prácticamente forman 666, y se parece mucho al concepto trinitario de la Iglesia Católica, como esto que va aquí, que si usted lo busca, le da eh, 666. Yo quería decir eso. Pero quiero enseñarle por lo menos dos pequeños clips, dos pequeños pedacitos de lo que él dice. ¿Ok? So, tenga paciencia conmigo, como siempre. Y vamos a ver estos dos pedacitos. El primero es este. In our message today, we're going to be talking about the mystery of the Trinity. En nuestro mensaje hoy vamos a hablar acerca del misterio de la Trinidad. There are three divine equal. Hay tres divinos iguales, Eternal persons eternos, tres personas eternas that are involved in your creation que están envueltos en su creación and in your redemption. y en su redención. ¿Ok? Eso es el primero. ¿Ok? So, de nuevo, él dice que hay tres personas coexistentes, iguales. ¿Ok? Y que son eternos. El otro video que quiero enseñarle un poquito aquí. Aquí a él le hacen una pregunta acerca de Cristo. Acerca de Cristo, si Cristo es Dios o si Cristo fue engendrado, etcétera. Entonces él está dando la explicación en cuanto a eso. Entonces déjame yo ponerlo aquí desde el principio. Entonces él está dando la explicación. Dice, bueno, si Cristo no existió en la eternidad, entonces si Cristo vino a la existencia, The Father made him, que el Padre lo hizo a él, and Bible says everything made was made by him. la Biblia dice que todo lo que fue hecho por él, por Jesús. So he didn't make himself. So he Entonces Jesús no se hizo a sí mismo. must have always existed along with the Father. Entonces eso quiere decir que él siempre existió junto con el Padre. Now, some are going to parse and argue with the words. They say, well, Jesus was not made. Bueno, muchos van a decir, no, 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 pero espérate, jugar con la palabra, Cristo no fue hecho, He was begotten. él fue engendrado. And he came out of the Father. Y que salió del Padre. And they try to make an argument with semantics, but Entonces ellos tratan de hacer un argumento con semántica.
The fact is that if there was a time when Christ Jesus did not exist, El hecho es que si hubo un tiempo cuando Cristo no existió, and then through some act of the Father, he was brought forth, entonces a través de un acto del Padre, Él fue traído, he was created. Él fue creado. ¿Ok? Esa es la posición que Él tiene. Entonces, lo que vamos a hacer, queridos amigos y hermanos, es vamos a ver este asunto. ¿Ok? De nuevo, Él dice que Cristo no fue hecho. ¿Ok? Y que Él es coeterno con el Padre. ¿Ok? Y de nuevo que son tres figuras, tres personas, tres seres que existen desde la eternidad, independiente de sí, pero que es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Déjame enseñarles más o menos esta cartulina que está aquí. Le llamo una cartulina porque no hay manera de hacerlo. Esto lo encontré ahí, que eso lo están vendiendo. Inclusive hacen mucho dinero con este asunto de la Trinidad. Entonces, lo que vamos a ver esto y contestar esto o refutar lo que el pastor Doug Batchelor dice, viendo a Hebreo capítulo 1. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar desde el versículo 1 a ver todo esto. Pero antes de eso, por si acaso si alguno de ustedes se aburre, no quiere ver, yo quiero brincar de un prontico al versículo 4. ¿Ok? El versículo 4 y después lo vamos a explicar, porque yo quiero, recuerda que dice que Cristo no fue hecho. ¿Ok? Ahora, note lo que dice Pablo en el versículo 4. Hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Note que usa la palabra hecho, ok, pero vamos a ver eso más luego. Yo quería enseñarles esto para abrirle los ojos a ustedes, para que ustedes comiencen a pensar bien, ok. Ahora, vamos a comenzar desde aquí y de paso, perdone que no le puse aquí los acentos y las ñes, porque este asunto me está dando problemas. Pero vamos a comenzar con el versículo 1, ¿ok? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Son número 1, ¿ok? Aquí dice que Dios, ¿qué? Habló a través de los profetas. Eso es lo primero. Y de paso, de vez en cuando tengo que hacer paréntesis. En la iglesia se dice que Dios, la palabra Dios es plural, que viene de Elohim, ¿ok? Que Elohim quiere decir como si fueran dioses, ¿ok? El pastor, por ejemplo, de Bohr, explica eso, ¿ok? Ahora, vamos a ver si esa palabra Dios es plural, claro que lo es plural, pero si el concepto de tres personas coeterno existieron de la eternidad, es Dios, ¿ok? Ahora, nota el versículo 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Mira qué interesante aquí. Dios, ellos dicen que es plural, que son tres. ¿Ok? Pero aquí ahora está diciendo, en estos postreros días, el que habló a los profetas, habló ahora a través de su Hijo, a quien constituyó heredero. ¿Ok? Automáticamente, a pesar que la palabra Dios es plural, está hablando de una persona o de un ser. Yo quiero usar la palabra ser que en vez de persona, porque la persona no necesariamente es un ser. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. Si usted vea, por ejemplo, acá, a Gálatas capítulo 4.
versículo 26. Dice que la Nueva Jerusalén es nuestra madre. ¿Ok? Pero la Nueva Jerusalén es un edificio, pero se le llama nuestra madre. Pero eso es una persona, porque tiene características. Eso es lo que quiere decir persona. Un ser es alguien como tú y yo y Dios, seres, ¿ok? Que es la diferencia. Ahora, de nuevo, aquí entonces, la idea que son tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, o Dios Hijo, Dios Padre, Dios el Espíritu Santo, solamente en este versículo lo desbarata todo, porque dice que Dios, ¿ok? Habló a través de su Hijo y lo hizo heredero. ¿Qué quiere decir heredero? El padre que tiene mucho dinero um, hace un testamento y si tiene un hijo, le deja todo al hijo. Aquí dice que Dios hizo heredero a su hijo. No dice que dioses, y esta es otra cosa que quiero decirle, note, si son tres y Dios hizo heredero a su hijo, entonces tenemos que decir que Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo hicieron a su hijo, hablaron por su hijo y lo hicieron heredero. Ahora vamos a seguir un poquito más para entender este asunto. ¿Ok? Ahora el versículo 3 de Hebreo capítulo 1 dice lo siguiente. El cual siendo el resplandor de su gloria, la palabra aquí su, ¿ok? La palabra su gloria, su, es que es singular. O sea, Dios, Jesús tiene la gloria de su Padre, eso es lo que está diciendo aquí, su gloria y la imagen misma de su persona. Jesús tiene la ¿qué? La gloria de su Padre y la imagen misma de su persona, ¿ok? Por eso que en Génesis 1:26 dice, Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, porque Cristo es la imagen de quién, de su persona, de Cristo, perdón, del Padre, es lo que está diciendo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Note ahora que Jesús, perdón, ¿qué hace? Lleva la redención, cumple la redención. Tú y yo pues, somos redimidos por el sacrificio que él hizo que en la cruz de Calvario y ahora está diciendo que él se sentó a la derecha del Padre. No dice que él se sentó a la derecha de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice que se sentó a la derecha del Padre o de la majestad, perdón. La majestad. Y busqué la palabra majestad, que viene siendo la palabra 3172, que es megalosune, ¿ok? En griego. La definición es grandiosidad. Jesús se sentó a la derecha de la grandiosidad, de la divinidad, Dios de Dios y también decir el mismo Dios. Cristo se sentó a la derecha de la majestad que viene siendo la divinidad. La divinidad, una vez más, voy a ir a esta foto de nuevo. La divinidad no es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La divinidad es ¿quién? Es la majestad que viene siendo el Padre. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que el Padre es que tiene la divinidad. Y esa divinidad se la pasó al Hijo, y lo vamos a ver más luego. Ahora, una vez más, la otra cosa que quiero decir es la palabra derecha, cuando usa la palabra derecha, si usted lo busca también en el diccionario, perdón, en la concordancia, significa el segundo en comando. Eso es lo que significa. Jesús, el primero que está en comando,
es el Padre y Jesús está en el comando, es el segundo. Y vamos a ver un poquito más en cuanto a este asunto. So, Cristo, el Hijo, Cristo, se sentó a la derecha de la majestad que viene siendo el Padre. Ahora, vamos ahora a ver el versículo 4 que le dije ahorita. Nota lo que sigue diciendo. Ahora usa la palabra. Recuerde que el pastor Batchelor dice que Cristo no pudo haber sido hecho porque Él hizo todo. Entonces, si Él hizo todo y fue hecho, entonces Cristo se hizo a sí mismo. ¿Ok? Es un juego de palabras. Pero note ahora que Pablo usa la palabra que Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, la palabra hecho no quiere decir que Dios lo construyó. Eso es lo que quiere decir. Busqué la palabra hecho de nuevo también en la concordancia, en el Strong Concordance. La concordancia Strong se llama. Y es la palabra 1096, que se dice hinomai. Hinomai quiere decir causado que exista. Eso es lo que quiere decir. Generar. ¿Ok? Llegar a ser. Eso es lo que significa. Llegar a la existencia o nacer. Hecho, nacido, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que a ellos. Eso es lo que significa hecho. So Cristo, si Él fue hecho, si fue nació, Él no pudo ser coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo, como dicen ellos, porque aquí me está diciendo que Él fue hecho, y hecho quiere decir llegar a la existencia o nacer. Eso es lo que quiere decir, queridos hermanos. Y yo no estoy hablando más del caballero Doug Batchelor. Simplemente estamos viendo lo que está diciendo la Biblia. Ahora, una cosa que, por ejemplo, la hermana de White usa la palabra que Cristo fue preexistente. A nosotros se nos ha inculcado la mente que preexistencia quiere decir la eternidad en el pasado. Pero busqué de nuevo, y lo busque usted también, le invito a que usted lo busque. Busque la palabra preexistencia. La palabra preexistencia, lo busqué en el diccionario Webster, significa lo siguiente, que es anterior en tiempo a otras cosas. Eso es lo que significa preexistencia. Por ejemplo, la otra palabra es prefabricado. ¿Ok? Aquí se usa mucho ese asunto de hacer casas prefabricadas. ¿Qué significa? Una persona, una pareja, ordena una casa. Entonces, esa casa se hace en la factoría, pedazo por pedazo, la pared, el techo, el sótano, etcétera, las ventanas, etcétera, las puertas. Y entonces, cogen todo eso y lo traen al sitio, a la dirección, y entonces esa casa la asamblean prefabricada. Cristo es preexistente porque Cristo existió antes de nosotros, antes que los ángeles, y preexistió en la mente de su Padre. Como usted, si usted es un padre o una madre, y si usted no está casado y se casa, en la mente usted tiene que un hijo, ya en la mente. Asimismo, Cristo estaba en la mente del Padre. Por eso dice que llegar a la existencia o nacer. Cristo nació. Ahora, quiero decirle aquí, quiero leer la otra cosa que quiero también aquí. Le puse esto aquí. El nombre. Dice que él heredó un nombre más excelente que a ellos o que ellos.
¿Quiénes son ellos? Los ángeles. Cristo heredó un nombre más excelente que ellos. Ahora, en Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21, nos da un detalle muy interesante para ver este asunto de este nombre. Mira lo que dice, hablando Dios, el Padre, hablando de Jesús, ¿ok? Hablando con Moisés. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Preparado, Dios lo preparó antes, preexistencia, preparado, prefabricado. Ahora, note lo que sigue diciendo Dios el Padre. Guárdate delante de él. ¿De quién es él? Del ángel. Y este ángel en realidad es Cristo Jesús, y lo vamos a ver. So, guárdate delante de Jesús, delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque mi nombre está en él. So, note aquí que aquí Dios dice que le dio un nombre más excelente que a los ángeles. Aquí se le llama a el ángel, ¿ok? Y aquí de nuevo le dice, no, mira, ese ángel tiene el nombre mío, y ese nombre, mejor dicho, ese ángel escrito Jesús. Lo vamos a seguir viendo, ¿ok? Ahora, ¿qué es el nombre que Dios le dio a él, que no tienen los ángeles? Humildemente, viéndola, no le voy a decir, pero sí le voy a decir lo que dice la Biblia en cuanto a ese nombre. Y se encuentra en Judas, capítulo 1, porque solamente es un capítulo, Judas, el versículo 9. Mira lo que dice aquí acerca de Jesús. Y es de Judas hablando. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? Entonces aquí dice que el arcángel Miguel estaba contenido con el Padre por el cuerpo de Moisés. Me imagino que el diablo está diciendo, él me pertenece a mí. Y Jesús, ¿qué le dice? Que el Señor te reprenda. Que Dios te reprenda. Que Jehová te reprenda. Ahora, la palabra arcángel es una palabra compuesta de dos palabras, un conjunto de palabras. Ar quiere decir jefe. Ángel, jefe de los ángeles. ¿Ok? Y Miguel también es un compuesto de dos palabras. Mig o él significa Dios, y mi quiere decir quién es como él. O sea, quién es entonces como él, quién es como Dios. Bueno, la respuesta es Jesús es como Dios. ¿Ok? So a Jesús se le dio un nombre más excelente que a los ángeles. ¿Ok? Y se le dio que el nombre, el arcángel Miguel. Y usted puede ir, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 12, que habla también de Miguel, que peleó con el diablo y lo sacó del cielo. También usted puede leer en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, donde habla de Miguel, que él se parará pronto y él va a salvar a su pueblo y lo liberará de la angustia. ¿Ok? Miguel, ¿quién es como él? Jesús es como él, como el Padre. Y nota que dice quién es como él. No dice quién es como ellos. No dice quién es como ellos. ¿Quién es como ellos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, si son tres, ¿verdad? Y Cristo es parte de ellos, entonces, ¿quién es como él? Cristo entonces es como él,
como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. No hay lógica. No hay lógica. Entonces vamos a seguir ahora. Vamos a seguir ahora con el versículo 5. Dice así. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú? ¿Quién está diciendo? Dios dice ahí, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El pastor Bachelor dice que engendrado quiere decir que fue como creado. Y entonces también, y, y entonces él dice que si Cristo fue hecho, entonces eso quiere decir que Cristo se hizo a sí mismo. Pero note lo que dice aquí de nuevo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú? Yo, singular, te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él, Jesús, yo, singular, a él, Jesús, Padre. Y él me será a mí hijo. De nuevo, ahí está hablando de Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Nota que no menciona nada de Espíritu Santo. Solamente ahí usted ve Padre e Hijo. Y dice que fue hecho, que quiere decir engendrado, que quiere decir nacer. Ya lo vimos, versículo 4. Tengo que hacer énfasis para que se le queden, porque así como estos pastores te están metiendo ideas en la mente, pues entonces yo te estoy dando lo que dice la Santa Escritura, no lo que estoy diciendo yo, porque te lo estoy leyendo. Ahora, vamos a seguir aquí. De nuevo, busque, cuando usted, hermano, un problema que nosotros tenemos, que nosotros escuchamos y no investigamos por nosotros mismos. No escudriñamos, no vamos a ver si lo que me dijeron es cierto o no. ¿Ok? No lo verificamos, esa es la palabra que me gustaría usar. Busqué la palabra engendrado, engendrado, que el pastor aquí y todos los pastores también están diciendo ya que la palabra engendrado quiere decir, por ejemplo, el pastor Walter Pye dice que la palabra aquí monogene, que dice unigénito, el unigénito, él dice que quiere decir único, la palabra único. Vamos a dejar eso para acá, pero vamos a ver lo que quiere decir engendrado. Lo busqué primero en hebreo, que es la palabra yalat, 3205. Y nota lo que dice la palabra engendrado, que usted lo puede leer en Salmos 2:7. Yalat. Tener hijos. Enseñar linaje. Nacimiento. Dar a luz. Concebir hijos. Partera. Dolor de parto. ¿Qué es lo que hace la partera? Saca al hijo. Aquí está diciendo que engendrado en Salmos 2:7 quiere decir todo esto que está aquí. Que Cristo nació, que el Padre le dio a luz al Hijo. Eso no suena a nosotros, no, porque Dios, esta. Mira ahora, lo busqué también en el griego. Y en el griego es genao, y es la palabra número 1080. Y nota lo que significa. Procrear. Significa, dice procrear, entonces en paréntesis, del padre, pero por extensión de la madre. Regenerar, quiere decir engendrado. Dar a luz, como dice aquí, dar a luz. Nacer, nacimiento. Parto, partera,
dolor de parto, género, hacer y bebé. ¿Eso qué significa? Engendrado, eso es lo que quiere decir, queridos hermanos. Cristo fue engendrado por el Padre. El Padre tuvo al Hijo. Cristo no fue hecho. Por eso es que Cristo es Dios, porque Él tiene la misma materia, lo mismo gene que el Padre. Esta es la mejor manera que usted puede entender. Por eso es que Él, cuando usted tiene un hijo, ¿qué tiene? ¿Qué es el hijo? El hijo tiene su propio génesis de la madre. Por eso es que se parece mucho, ¿verdad? Y ahora, queridos amigos, busqué la palabra que se encuentra en Juan 3:16, que ustedes conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dice dioses al mundo. No dice porque de tal manera el Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre dieron a su Hijo. Eso es lo que dice. Dice que Dios el Padre dio a su Hijo unigénito. ¿Dónde que estábamos? Míralo aquí. Ahora, entonces, dice aquí monogene. La palabra mono quiere decir único. Y gene, genes, los genes. ¿Ok? So, el único de paso es la palabra 3439, que quiere decir único, mono, único, nacido, el único nacido. Pero ellos se quedan ahí diciendo, no, la palabra quiere decir único. No, no, no. Estas son dos palabras compuestas. Dos palabras. Mono, gene. Mono, único. Gene, nacido. Únicamente engendrado, hijo. Eso es lo que quiere decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que también quiere decir engendrado. Pero desafortunadamente, usted alguna vez por orgullo no quiere admitir este asunto. Y quizás también dice, no, no, ellos son teólogos. Ellos son teólogos. Los fariseos eran teólogos también. Y mataron al Hijo de Dios. Los escribas eran teólogos. Y llevaron a un pueblo completo a la perdición eterna. Sigo aquí. Ahora quiero leerle un pasaje que se encuentra en el Deseado de toda la gente, escrito por el hermanaje de White, el capítulo 5, que se titula La dedicación. Escuche lo que ella dice ahora en cuanto a Cristo. La dedicación o la primogenitura. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido al primogénito del cielo. Primero, génito nacido del cielo. Para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo. Primogénito, primer génito, nacido. Dice aquí también que Dios había prometido al primogénito del cielo, al primogénito que nació, primero que nació y el único. Porque los ángeles fueron creados, Satanás fue creado. Ustedes pueden leer en eso en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Dice que Satanás fue creado, Cristo fue engendrado. Y dice aquí que entonces que los primeros hijos serán dedicados como representando a quien, a Cristo. Porque Cristo fue el primogénito del cielo, el engendrado, el único monogene. Seguimos.
Seguimos. Mira lo que dice ahora el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, y de paso, muchos dicen que Cristo, ¿cómo te le digo? Se le llama primogénito porque él nació aquí en la tierra a través del Padre, ¿ok? Pero note que no es así, porque dice, otra vez cuando introduce al primogénito, si dice introduce, eso quiere decir que él existía antes. Al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿ok? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenía que hacerlo así por la sencilla razón que ahora viene Cristo y nace como un humano y ellos, los ángeles no estaban acostumbrados a eso, porque ellos estaban acostumbrados a adorar a Dios y al Hijo, que es Dios con él, como el Padre, porque tiene la misma sustancia, ¿ok? Entonces ahora, por eso entonces, cuando introdujeren el Hijo en mío, que estaba ya desde el principio, adórenle los ángeles. Ciertamente, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Note ahora la palabra ministro, perdón, espíritu. Primera vez se usa aquí la palabra espíritu y se usa para los ángeles. En Hebreo capítulo 12, no me recuerdo, versículo 14 o 34, dice que Dios es el Padre de los espíritus. Apocalipsis capítulo 5 dice que Dios y el Hijo tienen 7 espíritus, 7 lámparas, 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces tenemos primogénito y tenemos a Dios. No dice que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Seguimos. Mira lo que dice ahora. Este es el Dios hablando. Pablo lo está poniendo como es. Mas el Hijo dice, y de paso, muchos dicen que la palabra hijo quiere decir que es igual a. Pero la palabra igual a no quiere decir lo mismo que. Igual a quiere decir que está al par. Como dos boxeadores, perdone la ilustración. Pero cuando dos boxeadores dicen que son igual, porque dice que se pesan, tienen el mismo peso, por lo tanto son iguales. Jesús y el Padre tienen los mismos pesos, tienen lo mismo, tienen la misma característica, tienen los mismos genes, todo. Por eso es que Él es igual a, no es el mismo que Dios. Son dos personas diferentes. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, por el siglo de los siglos, ¿ok? Por el siglo del siglo. Entonces, Dios el Padre le está diciendo, mira, ese es el Hijo mío, ese Hijo mío y Él es Dios, porque ¿qué? Nació de mí. Ahora, nota lo que dice ahora el versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Nota ahora que lo siguiente. De nuevo, dos bachos dicen que son 3. Los pastores dicen que son 3, que tuvieron en la eternidad. Y ese Dios es múltiple. Ese Dios es que, ¿cuál es la palabra que usa? Eh, plural. ¿Ok? Pero nota aquí que dice, hablando del Hijo, dice que Dios lo ungió a él. Dice, el Dios tuyo. Déjame poner esto aquí en rojo. ¿Ok? Dice, el Dios tuyo.
a Jesús. O sea, que Jesús tiene un Dios y ese Dios es el Padre. Le hace, por ejemplo, Efesios 1, del 1 al 3. Dice que el Padre es el Dios del Hijo. Por eso que en la oración de Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, y a Jesús, dice, que has enviado. Son dos personas. Sigo por acá. Entonces, él fue ungido por Dios. Y la palabra ungido en inglés es como pasar una brocha. Y Dios usó óleo. ¿Qué es óleo? Óleo es aceite. So Dios lo bañó a Cristo con aceite de la unción. So el espíritu no es un tercer ser. Es una persona porque tienes personalidad, porque tiene característica. El Espíritu de Dios tiene característica, por eso que persona, pero no es un ser. Dios es un ser y es una persona. Cristo es un ser y es una persona. De nuevo dice ahora, lo voy a leer de nuevo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Cuáles son los compañeros? Los ángeles. Los ángeles. Sigo aquí. Ahora le quiero leer, Patriarcas y Profeta, el capítulo 1. Léalo, por favor, entero. Para que ustedes vean que allí solamente se mencionan dos. El Padre y el Hijo. ¿Ok? Y el tercero en realidad viene siendo el diablo. Ahora, quiero leerle para que ustedes vean cuál es el panorama. Por qué Cristo siempre decía, yo soy el hijo de mi padre. Yo soy el hijo. ¿Cree tú en que yo soy el hijo del padre? Mira lo que sucedió. Hablando de Satanás, dice, el propósito, la página de nuevo, capítulo 1, que se titula, creo que se titula el comienzo, cómo se introdujo el mal, algo así que se llama, que es el primer capítulo. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios. Disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. ¿Quién es el Creador? Dios el Padre es el Creador y Él creó todo a través de Cristo Jesús. Sigue diciendo, el Rey del universo, singular, no dice los reyes del universo o el reyes del universo, dice el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a compadecer ante él, singular. De eso es lo que está hablando Pablo ahí en Hebreo 1. Convocó las huestes celestiales a compadecer ante él, a fin de que en su presencia, singular, él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y para manifestar cuál era la relación que él, Jesús, tenía para con todos los seres creados. ¿Ve? Jesús no fue creado, él fue engendrado, es el Hijo de Dios. Los otros fueron creados, ahí mismo lo dice. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno. Note que el eterno ahí es quien es el Padre. De paso, vimos que a Jesús se le llama el arcángel, Miguel el arcángel, quien es como él. Ese título el Padre no lo tiene. ¿Sabe cuál es el nombre del Padre? El Eterno.
A Cristo se le llama el eterno porque tiene propiedad eterna del Padre. Por eso a él se le llama eterno. También se le llama el Dios viviente. Ustedes pueden leerlo en Mateo 16:16, donde Pedro dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. También en Juan capítulo 6, creo que versículo 63 por ahí, un poquito más para abajo, versículo 63 al 70 por ahí. También él le dice: no tenemos dónde ir, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo no tiene ese título, Dios viviente. Él tiene propiedad de vida y te la puede pasar a ti porque el Padre se la pasó a él. Mira lo que sigue diciendo. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo. ¿Quién existía por sí mismo? El Padre. Y le pasó esa existencia al Hijo. Cubrió a ambos. Esto está interesante. Note que ella dice cubrió a ambos. Ella no dice cubrió a los tres. Ella dice cubrió a ambos, dos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones y millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. ¿Quién es la deidad? El Padre. Sigue diciendo: ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, el Padre, declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad al Hijo de Dios. Había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Sabes? Dios le pasó: toma, hijo, tú tienes todo, yo te dejo a ti que tú lo hagas. Yo soy el creador, pero yo voy a crear todo a través de ti. Yo me imagino que Cristo lo que hacía era decir las cosas y el Padre era el que generaba todo. Busque eso también en Proverbios capítulo 8, comenzando el versículo 22, donde dice que Cristo fue traído. Él dice que no fue traído, Bachelor. Dice que fue Cristo y era su delicia de día a día, dice. Ahí estaba yo con él antes que se hicieron preexistencia, antes que hicieran los collados, la tierra, etc. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre. Eso, note esto que esto es muy interesante. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Mire, él es el hijo mío, él va a ser crear conmigo, yo le doy su destino, yo le doy la deidad, pero a pesar que yo le dé eso, él no se va a poner orgulloso como el diablo. A pesar de eso, él va a seguir mi plan, el plan mío. Y a pesar de eso, él no se va a exaltar el mismo, sino que él va a exaltar mi gloria. Yo le doy permiso, eso es lo que está diciendo ahí. Sigo adelante, ya casi estamos terminando. Ay, esto está fascinante, pero tengo que hacerlo, queridos hermanos. Mira aquí. Este es lo que se encuentra en Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mira que Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. El Padre ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ya usted sabe lo que significa ya la palabra engendré. Vamos a ver este otro. Miren 1 Corintios 8:4 y 8:6. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada
en el mundo y que no hay más que un solo Dios, Dios el Padre. Míralo aquí, él dice quién es este Dios. Este es Pablo hablando, 1 Corintios 8:4, ahora mire, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Ahí no está diciendo, hay un solo Dios, Dios Hijo, Dios Padre, Dios el Espíritu Santo, esos son tres dioses. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, a Cristo se le llama Señor Jesucristo, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Sigo leyendo ahora. Noten por qué Dios, Cristo es Dios. Colosenses 1:19 lo dice, por qué Cristo es Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo Jesús, habitase toda la plenitud de la deidad. Dios se la pasó al Hijo. Ahí lo está diciendo, no yo. Colosenses 2. Y le dice que agradó. Eso quiere decir que si a Dios no le hubiese agradado, complacido, no se le hubiese pasado la deidad a Cristo. Ustedes lo lean. Ahí lo está. Versículo de nuevo, Colosenses 2:9. Porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es la deidad? El Padre. Y el Padre le pasó porque le agradó que Cristo tenga que toda la plenitud de la deidad. Porque, versículo ahora en Romano 1, para que usted vea quién es la deidad. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Está hablando de Dios ahí, no está hablando de Cristo Jesús, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Padre. Que tiene que eterno poder y deidad. Y esa deidad se la pasó a Cristo Jesús porque le agradó al Padre. Sigo leyendo. Sigo leyendo, casi estamos terminando, queridos hermanos. Pero esto es importante que usted lo sepa. Tenga paciencia. Mire lo que dice el hermano de White en Testimony for the Church, testimonio para la iglesia, para la iglesia. Volumen 8, 268, eso es en inglés. Las escrituras claramente indican la relación entre Dios y Cristo. Y claramente resaltan la personalidad e individualidad de ambos. Ahí está la palabra de nuevo, ambos. Son dos. Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Él fue hecho semejante al Padre. Todos los consejos de Dios están disponibles a él porque le complació al Padre. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Mire esto aquí. Allí dice ambos, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Ese viene siendo Dios el Padre. Diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo de la raíz de David, ese Jesús, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Qué es lo que fue que dijo Jesús? Yo destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días, hablando de él. Ahora, note cómo termina. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y él será sacerdote en su trono, y el consejo de paz será entre ambos. No 3. ¿Son qué? 2, ambos. Otra evidencia. Esto se encuentra en Review and Herald, julio 9, 1895, página 13. El Padre Eterno, el invariable, dio a su Hijo engendrado, arrancado de su pecho, aquel que fue hecho en su propia persona, y lo mandó a esta tierra para revelar cuán grande ama al ser humano.
Otra, ya estamos terminando, queridos hermanos. Ya estamos terminando. Mira lo que dice E.J. Wagner, que era uno de los pioneros de la iglesia adventista, hablando de Jesús. Él fue engendrado, no creado, como dice el pastor Bachelor. Él es de la misma sustancia que el Padre, que en su misma naturaleza Él es Dios. Y como es así, agradó al Padre que en Él habitase corporalmente toda la deidad, mientras ambos, ahí está la palabra de nuevo, ambos, son de la misma naturaleza. El Padre es primero en punto de tiempo. Él es también mayor en que Él no tuvo un principio. ¿Ve? Que el Padre no tuvo un principio. Cristo tuvo un principio. En el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios. Tuvo un principio. No dice, en la eternidad estaba el verbo. Eso es Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, como dice la Biblia en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tuvo un principio. Tenía que decir, en la eternidad estuvo el verbo. Y el verbo era con Dios desde la eternidad. Y estaba también con el Espíritu Santo. No dice eso. Él tuvo un principio, mientras que la personalidad de Cristo tuvo un principio. Esto es interesante aquí. O sea, Cristo es eterno porque tiene la misma materia que el Padre. Ok, este es el Padre en la eternidad. Cristo nace aquí, por así decirlo. A pesar de que Él es Dios, Él tiene una personalidad diferente a la del Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. Como Adán y Eva son uno, pero son dos personas y tienen diferente personalidad. ¿Y quién vino primero? Vino Eva. Perdón, vino Adán y después vino Eva. Y termino con esto. Historia de la redención. La página 20, la creación. El Padre y el Hijo, dos, emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Después de crear la tierra y los animales que las habitaban, el Padre y el Hijo, dos, llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en la creación de la tierra y los seres vivientes. Ahora, nota lo que dice ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Ningún pastor le va a enseñar esto. Dios fue el que dijo. No dice Dios el Espíritu, Dios el Padre y Dios el Hijo. Dijeron. Dios habló con alguien y ese alguien, ¿quién? Es Cristo Jesús. Ambos. Querido Dios, es largo esto. Pero ojalá que nosotros podamos entender que Cristo es el Hijo tuyo. Bendito sea tu nombre. Y Cristo tiene tu propiedad, tiene tu materia, tiene tu genes, tiene todo lo tuyo, por eso Él es Dios. Y lo creamos así de esa manera. Bendito sea tu nombre y gracias. Por Cristo te lo pedimos. Amén.